intersección de un prisma oblicuo y una pirámide de base triangular. Sea el prisma el que tiene de base los vértices D, E y F, de aquí de la parte en proyección horizontal, y en proyección vertical sería E', D' y F'. Estas serían las aristas laterales de ese prisma y se supone que son aristas, como se puede ver, frontales. La pirámide tiene de vértice V, V' y la base triangular A, B y C se encuentra en el horizontal de proyección. Se trata de hallar la intersección de ambos elementos. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser representar o alargar las aristas del prisma, que están aquí iniciadas, hasta que intercepten al horizontal. Para ello vamos a coger y vamos a empezar por cada una de ellas y las vamos a alargar en proyección vertical. Empezaremos aquí en el vértice E y alargaríamos hasta llegar hasta el horizontal de proyección, es decir, hasta el plano de la base de la pirámide. Haríamos lo mismo con la arista correspondiente a los vértices F y D. Serían dos aristas concretas. Es decir, tomaríamos esta línea y la copiaríamos aquí a partir de los vértices F y D. Haríamos una paralela y tendríamos aquí esa arista. Esa arista, lógicamente, cada una de ellas choca con el horizontal de proyección en su corte con la línea de tierra. Por eso vamos a recortar aquí esas dos líneas y vamos a tener los puntos de corte en proyección vertical. Alargaríamos ahora la proyección horizontal. Cogeríamos cada vértice, el vértice F, y haríamos aquí esta línea. Lo mismo haríamos por el E y lo mismo haríamos por el D. Serían estos los datos de inicio. Y ahora pues alargaríamos digamos cada una de esas líneas una determinada longitud hasta que choquen con el horizontal. Ese choque lo vamos a obtener cuando hagamos la representación de las perpendiculares por los puntos, digamos, de corte con la línea de tierra. De modo que aquí vamos a recortar esto que se nos ha producido aquí y aquí vamos a recortar esto que tenemos aquí. De modo que tendríamos aquí estas representaciones, como decimos. Entonces vamos a copiar la del punto E, vamos a copiarla aquí para tener aquí la prolongación. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a coger y vamos a trazar pues una perpendicular a la línea de tierra por los puntos de corte de la proyección vertical con dicha línea de tierra, de modo que con la que pasa por F' y D' tendríamos esta línea de aquí y tendríamos esta. Y ahora prolongaríamos cada una de esas hasta su corte con la proyección horizontal de la arista. Entonces, la que pasa por E, alargaríamos aquí, esta de aquí, y tendríamos aquí en su corte con la D. Vamos a hacer un recorte de estas dos líneas para tener localizado ese punto vértice ya de la base, suponiendo que la hemos prolongado hasta el horizontal. La F y la D tendríamos aquí, prolongaríamos igualmente esta línea que hemos hecho perpendicular a la línea de tierra y recortaríamos pues aquí también, justo en esta línea, haríamos este recorte y volveríamos a hacer aquí con esta línea este recorte y teníamos aquí un vértice y aquí tendríamos el otro. De modo que volveríamos a recortar para tener aquí los tres vértices. De modo que si materializamos los vértices de la base sobre el horizontal, sería este punto, sería este punto y sería este punto. Vamos a dibujar esa base sobre el horizontal para tener, digamos, una referencia de esa prolongación de las aristas laterales sobre el horizontal. Y entonces esa sería la base del prisma ya en el mismo plano que la pirámide. De entrada vemos que se produce aquí en este punto un corte entre las dos bases, por tanto, este punto de corte de las dos bases y este punto de corte de las dos bases serían dos puntos de la intersección, puesto que ambas bases se encuentran en un mismo plano horizontal. A continuación vamos a hallar la intersección de la arista lateral del prisma que pasa por F con esta cara de aquí, la cara VCA. Vemos que la arista VA es frontal, por tanto su proyección vertical es esta que tenemos aquí y se encuentra aquí este ángulo en verdadera magnitud.
Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, para hallar la intersección de la arista que pasa por F con la cara VAC, pues tomaremos un plano frontal que contiene a esa arista, que sería un plano vertical, y hallaremos la intersección de ese plano con la cara. Vemos que se produce aquí un punto de intersección de la traza del plano con la base con el lado CA, y referimos aquí perpendicularmente. Y ahora, una vez que tenemos hecho eso ahí, tendríamos que este punto que hemos obtenido aquí, veríamos que si prolongamos la traza del plano, habría que prolongar ligeramente esta traza, pues aquí vamos a ampliar, se produce este punto que referiríamos sobre la arista VC. Luego por este punto haríamos una línea vertical, perpendicularmente, ya digo, a la línea de tierra, y referiríamos, ya digo, desde ese punto sobre la arista VC. Esto lo vamos a prolongar nuevamente y ahí tendríamos, en este punto de aquí, tendríamos la intersección sobre la arista VC. Sería este punto que marcamos aquí. Con lo cual tenemos este de aquí y este de aquí. Si esos dos puntos ahora los unimos mediante una recta, tendríamos esta línea, y como estamos hallando la intersección de la arista que pasa por F, el corte de esta línea con la arista lateral que pasa por F sería la intersección de esa arista con la cara que hemos citado. Tendríamos aquí este punto. Y ese sería el punto de intersección. Una vez que tenemos ese punto, no tenemos más que hacer una línea de referencia vertical a la proyección horizontal para obtener la, proyección horizontal de ese punto. Desde aquí haríamos una línea vertical y en su corte con esta arista lateral que pasa por F tendríamos el punto buscado. Marcaríamos ese punto para saber que ahí tenemos ya un punto de la intersección. A ese punto le vamos a llamar 1, 1'. Vamos a hacer un recorte de algunas líneas que aquí, pues para que no nos confundan mucho, y observamos un detalle, que esta arista lateral que tenemos aquí, esta arista lateral, esta recta, que es la intersección del plano frontal que pasa por F con la cara VCA, es paralela a esta, lógicamente. ¿Por qué? Porque esta es frontal. Obsérvese que la VA, obsérvese que esta es la VA, que es frontal. Por tanto, cualquier plano frontal que corte a esa cara, su intersección va a ser una paralela. O sea que esta, que la hemos obtenido simplemente refiriendo este punto aquí a la línea de tierra y refiriendo este punto a la proyección vertical de la VC, pues esta línea que obtenemos nos tiene que haber salido paralela a esta. Entonces, esa sería la forma de hallar la intersección. Lo que hemos hecho ha sido coger un plano que contiene la arista, que en este caso es un plano frontal. Hemos hallado su intersección con el plano de la cara, que nos da esta recta, y el corte de esa recta con la proyección vertical de la arista que pasa por F nos da el punto de intersección que hemos dicho que le vamos a llamar 1', 1. Esa sería la proyección vertical del punto 1', que la tenemos aquí, y la proyección horizontal de ese punto sería simplemente el 1, que lo tendríamos aquí. Ya tenemos la intersección de una de las aristas laterales, la que pasa por F. Podemos hacer un proceso similar con la arista lateral que pasa por D. Y entonces simplemente sería la misma idea. Es otra arista frontal. Antes de seguir, vamos a recortar aquí, que esto se nos ha alargado aquí un poquito. Vamos a recortar esta línea. Vamos a volver a poner. Entonces el plano frontal sería este plano que viene aquí, que sería simplemente coger y, por ejemplo, esta misma línea la copiaríamos aquí y tendríamos, es una línea pasada por el D, y tendríamos aquí la proyección horizontal. Este plano, nuevamente, es un plano frontal que pasa por la arista, que pasa por el vértice D. Y entonces ahora ese plano nos corta en este punto y en este al lado AC, en este punto al lado AB, perdón. Entonces por este punto lo que haremos será trazar nuevamente una perpendicular, una línea vertical, digamos, perpendicular a la línea de tierra, hasta llegar, y la alargaremos, digamos, hasta llegar a dicha línea, en fin, a esta línea horizontal, ¿no? Y luego este otro, por este otro punto,
pues repetiríamos el proceso. O bien simplemente, como hemos dicho antes, como es otro plano frontal, le haríamos una paralela a esta y tendríamos la intersección. O sea, por este punto de corte le podemos hacer simplemente una paralela a esta y tendríamos ahí la intersección de ese plano con la cara VAB. Bueno, pues el corte con la arista esta que pasa por D sería aquí este punto, que es el punto de intersección de esa arista del prisma con la cara VAB. Por ese punto ahora simplemente referiríamos verticalmente respecto a la línea de tierra y tendríamos ahí pues la proyección horizontal. Esto lo volvemos a alargar hasta la correspondiente arista. Ahora recortaremos aquí, pues para que, perdón, esto hay que alargar un pelín más. Esto vendría aquí. Entonces ahora recortaremos aquí para que nos quede el punto. Entonces ya tenemos ahí un nuevo punto de intersección de la arista que pasa por D con ese plano. A ese punto, pues por ejemplo, le podemos llamar 4. Da igual el nombre. Los nombres que le estoy poniendo es para que luego se vea una solución hecha completa con todo el proceso y entonces para que coincida los números con los que van a salir en la otra hoja de la figura que saldrá al final en la explicación. Entonces tenemos aquí el 4, 4', que sería la intersección de esa arista lateral con la cara. Bien, una vez hecho eso, nos faltaría hacer la intersección de la arista que pasa por el punto E. Pues el proceso es similar. El punto E lo tenemos aquí, esta arista lateral, este sería el plano frontal, entonces nos corta en este punto a este lado CA, luego por ese punto simplemente haríamos una paralela, una perpendicular a la línea de tierra, simplemente, o sea, la referencia horizontal sería este punto, lo referíamos aquí. Vamos a recortar para que no nos molesten las líneas y una vez que tenemos ahí, pues como vuelve a ser un plano frontal, la intersección será una paralela a esta. Luego simplemente haríamos una paralela a esta que habíamos obtenido anteriormente o a la VA, daría lo mismo y tendríamos ahí la intersección de ese plano con la cara. El corte con la arista que pasa por E sería la intersección. Vamos a recortar justamente ahí y este punto sería el de intersección de la arista que pasa por E con ese plano. Por ese punto ahora nuevamente, como hemos hecho en casos anteriores, trazaríamos una perpendicular a la línea de tierra para que desde este punto refiriendo tengamos su intersección aquí con la arista que pasa por E. Este lo vamos a recortar para que no nos moleste en el trazado y este punto sería la intersección. A ese punto, pues por ejemplo, le vamos a llamar 2 para mantener el esquema de lo que luego veremos. Entonces este sería la proyección horizontal 2 y la proyección vertical 2', pues la tendríamos aquí en la correspondiente corte que hemos obtenido. Bien, ya tenemos ahí esos puntos de corte. Una vez que está hecho eso, tenemos que ver que la arista VA también, o sea, hemos hecho de momento los cortes de las aristas del prisma con las caras de la pirámide, pero también la arista VA puede cortar a una cara del prisma. Y entonces vamos a ver que va a cortar a esta cara que contiene AED. Entonces veamos lo que vamos a hacer. Entonces vamos a coger lo mismo, como en este caso la VA es frontal, pero vamos a coger un plano proyectante, es decir, un plano vertical que la contiene. Entonces uniríamos V con A y prolongaríamos esta línea hasta cortar a la cara al lado ED. Ese punto de corte con el lado ED vamos a recortar para saber dónde se produce ese corte. Este punto de corte, por él vamos a hacer una línea vertical y vamos a obtener la proyección correspondiente de la intersección sobre la arista, sobre la cara correspondiente. Referimos verticalmente, vamos a alargar y tendríamos aquí esto. Este plano nos corta, según ahora, una arista lateral, puesto que son frontales las del prisma. Luego por este punto de intersección, recortemos aquí esto para tener aquí mejor, más cómodamente, desde este punto de intersección haríamos una paralela a
las aristas laterales. Entonces, por este punto trazaríamos una paralela y esta sería la correspondiente intersección de ese plano frontal con esta cara que pasa por E y por D. El corte de la VA, que era esta, con esa, nos da este punto, que ese punto pues le vamos a llamar 5. Entonces vamos a recortar aquí para que nos quede más claro esto, y entonces tendremos aquí el punto de intersección, este, que es, o sea que, insisto, hemos hecho primero intersección de las aristas del prisma con las caras de la pirámide, y ahora las aristas de la pirámide, en fin, con las caras del prisma. Esta primera esta es la que en principio va a dar, puesto que las demás lo que van a dar van a ser cortes en la base, como luego veremos. Entonces, este punto haríamos ahora una referencia vertical para tener la proyección horizontal de ese punto. Entonces, pues pondríamos aquí, desde este punto, referiríamos verticalmente, y tendríamos en su corte con VA, aquí vamos a recortar para ver hasta dónde llega esa arista, llega hasta aquí, y tendríamos aquí ese punto, que es este. Y a ese punto, pues le vamos a llamar 3. Tendríamos aquí el punto 3. Y el 3', lógicamente, pues estaría aquí en la correspondiente proyección vertical. Bien, una vez hecho eso, tenemos ya esos primeros puntos. Bien, ahora, habría que hallar la intersección de la arista que pasa por F con el horizontal. Entonces, esta arista que pasa por F, esta que pasa por F con el horizontal, la hemos calculado antes, es donde esto corta, puesto que ese horizontal es la cara ABC de la base de la pirámide. Entonces, ese punto de aquí sería un punto que le podemos llamar 6, que hasta antes lo habíamos obtenido, pero no le habíamos dado ningún nombre. Pues ese punto sería este punto 6, que es la intersección con la cara de la base. Y la arista que parte de D por D, parte del punto D, pues su intersección va a ser el punto, vamos a llamar 7, que sería este punto de aquí, que es el que lo habíamos obtenido antes. Esto venía aquí prolongando hasta la línea de tierra, perpendicularmente, y en su corte con la proyección tendríamos el 7. Vamos a recortar aquí este trocito que nos sobra para tener ahí el 7. Y este punto de aquí, que es el corte de esta arista que pasa por E con el horizontal, le podemos llamar 8, aunque como se puede ver ese punto no va a pertenecer a la intersección propiamente dicha. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser hallar la intersección de la arista que pasa por E con la cara VCB. En este caso, ya habíamos visto que la arista que pasa por E intercepta en el punto 2 a la cara VCA, pero también vamos a ver que corta a la otra cara en su salida, o sea, que entra por aquí, por esta cara, y sale por un cierto punto de esta otra. Como esta cara VBC es proyectante, obsérvese que la proyección vertical está toda aquí confundida, pues simplemente la intersección va a ser donde la proyección vertical de E' corte aquí en este punto, referir horizontalmente sobre la correspondiente proyección de E. Vamos a quitar esta que marca aquí el 7, que nos está aquí molestando un poco, y vamos a quitar esta que también que nos puede molestar de momento. Y entonces vemos que esta arista que parte de E, trazaríamos por ella una perpendicular, una línea vertical, y en su corte con la proyección esta nos va a dar aquí un punto que es la intersección de la arista que pasa por E con la cara VCB. Vamos a recortar aquí para que nos quede más claro, y el punto de intersección sería este que vamos a marcar aquí. Es este de aquí. Y a este punto, pues por ejemplo, le podemos llamar 9 si se quiere. Y entonces tendríamos aquí que este sería el punto 9, lógicamente cuyo 9' sería este que vamos a poner aquí, lógicamente el que habíamos obtenido hace un momento aquí. De modo que ya tenemos los distintos puntos de la intersección. Solamente nos quedaría hacer una unión de esos puntos mediante una recta, mediante segmentos, para tener la intersección buscada. Vamos a limpiar en un momento, y por eso pararemos un momentín la explicación,
las líneas que nos sobran para quedarnos solamente con las que vamos a utilizar, que son las que correspondientes a los puntos que hemos obtenido de intersección. Bien, antes de terminar con lo que es la intersección propiamente dicha, vamos a ver una cuestión. Y vamos a observar lo siguiente, y es que la arista VA que hemos hallado, de la cual hemos hallado anteriormente su intersección, esta arista VA que hemos hecho su intersección con la cara que pasa por D y por E, pues nos ha dado, hemos obtenido este punto, lo hemos referido aquí arriba sobre la proyección vertical y hemos hecho una frontal y nos ha dado el punto 3', cuya proyección horizontal es 3. Pero observamos una cosa, que esa arista VA no solo corta la cara ED, sino también corta la cara que parte de FD. Luego entonces nosotros lo que tendríamos que hacer sería prolongar hasta el corte aquí con esta en FD, referir a proyección vertical, que lógicamente va a caer aquí, dado que FD es de punta, y la proyección vertical sería esta línea. Esta línea me corta a la VA en un cierto punto, que va a ser este que tenemos aquí, que es el que vamos a llamar 5 como punto de la intersección. Ese sería el 5', que lo tendríamos aquí. Y ahora simplemente referiríamos sobre la proyección horizontal de la VA. O sea que haríamos ahora una línea vertical por ese punto y tendríamos aquí la proyección horizontal del 5. Entonces, claro, en este caso vemos que hay, digamos que la VA corta en el 3. Vamos a recortar un momentín esto. A ver. Y aquí también vamos a recortar para que no nos quede esto tan incómodo y tan feo. Entonces, este sería el 5', cuyo 5 va a ser este. Vamos a mover ligeramente el 3 para que se vea. Este 3 lo tenemos ligeramente hacia acá. Y ahora pondremos aquí el 5, que es el que acabamos de obtener como intersección de la otra, de esa arista con, digamos, la otra cara del prisma. Este sería el 5. Y ahí tendríamos ya la intersección del 5. Bien, ahora ya sí que una vez que tenemos hecho esto, ya, o sea que repito que lo que hemos hecho ha sido intersección de las aristas del prisma con las distintas caras de la pirámide. Y claro, la arista que pasa por F me da el punto 1 con esta cara. Y luego, como ya continúa, pues la que pasa por F, pues llega hasta el 6, que es la salida por la cara horizontal. La arista que pasa por E, pues me da el número 2 de corte con esta cara de aquí, con la VAC, y luego el número 9 con la VCB. La arista que pasa por D me da el número 4 de intersección con la cara VAB, y prolongado me da el número 7 con la cara de la base. Pero esas son las intersecciones de las aristas del prisma con las caras de la pirámide. Pero ahora habría que hallar las intersecciones de las aristas de la pirámide con las caras del prisma. Aquí tenemos esta y esta, que es el corte de esta arista con la base del prisma, que serían estos dos puntos 10 y 11. Y luego la arista que pasa por V, pues tendríamos el corte con la cara que contiene al lado ED, pues nos va a dar el punto 3, que ya lo habíamos obtenido antes. Y la parte final que hemos hecho hace un momento ha sido con la cara que parte por FD. Como FD es proyectante al ser esto de punta, pues este punto lo referimos aquí, aquí, y sobre F' y D', y haríamos esta línea que es la intersección, y nos daría el punto 5', 5. Y ahora ya solo nos queda unir los vértices. Vamos a limpiar nuevamente con las líneas que nos sobran de las ejecuciones que hemos ido haciendo, pues para que quede, en fin, más claro todo el proceso, y una vez hecho eso, pues nos dedicaremos a unir los puntos. Normalmente suele ir un punto de un cuerpo a un punto de otro mediante segmentos. Entonces lo vamos a ir haciendo en las distintas, en las dos proyecciones. Por tanto, vamos a ir uniendo los puntos tanto como decimos en una proyección y en otra. De esta manera uniríamos el 11 con el 9, el 9 con el 10. En proyección vertical uniríamos esos dos puntos. Obsérvese que el 11 y el 10 están aquí en proyección vertical. Seguiríamos uniendo el 4 con el 3, 4 con el 5, con el 1, con el 2, con el 3. Bien, y ahora empezaríamos en la otra proyección. El 1 y el 2,
Obsérvese que es discontinua porque queda en la parte posterior. Luego con el 3, vemos que el 3 también quedaría en la parte, el tramo 2-3 quedaría en la parte posterior de la pirámide, puesto que esta arista me separa esta cara delantera de esa cara posterior. A continuación uniríamos con el 4, con el 5 y, igual que nos ha seguido, siguiendo el guión de la proyección horizontal, seguiríamos el 5 con el 1. Y de esta manera tendríamos esto. Entonces no habría más que ya tener aquí el 6-7, habría que está aquí dibujado de esta manera, habría que borrar esa línea, y si lo estamos haciendo siguiendo el criterio de que en color azul es donde está la intersección, pues entonces uniríamos este 6 con este 7, porque esa sería la salida de la cara que pasa por FD con la cara que contiene a los vértices estos, y luego la cara de la base. Y por último nos quedaría ahora aquí hacer un recortar estas aristas, que sería recortar por aquí y recortar esta otra también. Vamos a recortar las dos, sería recortar este tramo, y entonces de aquí del 11 iríamos al 6, también habría que ir del 11 al 6, y del 10 al 7, lógicamente porque son los puntos de intersección de, digamos, de esa cara de la base del prisma con la base de la pirámide. Una vez hecho eso, presentamos aquí ahora en la parte derecha, vamos a presentar la solución, pues para que se vea un poco hecha, digamos, bueno, en una imagen tanto ya quitando, digamos, todas las líneas que teníamos y tal. Aquí aparece el conjunto de todas las líneas del ejercicio que hemos ido haciendo en esta imagen.